La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a la administración del presidente Donald Trump a revocar el permiso denominado o conocido como parol humanitario para inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Veamos el reporte. El programa de parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023 ofrecía a migrantes de los 4 países la posibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos por 2 años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad. Con esta decisión, más de 500.000 de personas quedan en riesgo de deportación, toda vez que la medida autoriza la cancelación del programa de residencia y trabajo temporal. La Corte Suprema también dio luz verde a una medida que permitiría retirar el beneficio del TPS a más de 350.000 venezolanos, lo que incrementa el riesgo de deportación para casi 1 millón de personas en el país. Desde que asumió el poder, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para finalizar estos programas. La medida fue impugnada en tribunales por grupos de migrantes y organizaciones en defensa de derechos humanos, quienes alegaron que la terminación masiva del programa violaba la ley federal y ponía en riesgo a los migrantes al regresar a sus países. Ahora, para entender un poco el escenario en el que se encuentran las comunidades impactadas por esta decisión, que despeja un poco lo que puede ser el procedimiento que ha iniciado el gobierno de Estados Unidos, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Se conecta con nosotros por la vía digital Adelis Ferro y es presidenta del Venezuelan American Caucus. Muchísimas gracias, Ade. Gracias por estar con nosotros. Evaluamos el escenario. ¿A qué se enfrentan en estos momentos? Cubanos, nicaragüenses, haitianos y también venezolanos. Bienvenida. Gracias por la invitación, José. ¿A qué se enfrentan? Se enfrentan a que se les elimine un estatus legal con el que habían entrado al país por un puerto de entrada legal que se había sido otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, porque yo creo que es importante que se entienda que independientemente de quién sea el presidente en este país, uno no puede depender de que sea un presidente u otro el que otorgue o no un beneficio, porque entonces imagínate, ¿dónde está el imperio de la ley y de lo que debe ser según la ley? La verdad es que se enfrentan a una incertidumbre terrible, a una desesperación horrorosa, a quedar sin ningún estatus legal, al menos mientras dura el proceso legal en la Corte de Boston y en la Corte de Apelaciones, según la misma decisión de la Corte Suprema. Pero yo creo que es importante decir esto. La decisión de la Corte Suprema jamás estaría existiendo si la administración Trump no hubiese decidido eliminar este beneficio migratorio de un día para otro. O sea, es realmente incomprensible cómo la administración Trump decide eliminar un beneficio a personas que entraron de manera legal, organizada, correcta a los Estados Unidos, no de un solo país, de 4 países. 4 países que atraviesan condiciones sociopolíticas que son tipificadas como crisis. Estamos viendo lo que sucede en Cuba, donde no se garantiza la libertad de la población de ese país. Lo propio sucede en Venezuela, en Haití, un estado fallido, y también Nicaragua, una situación, muchos de estos países están siendo asediados por esta ideología del socialismo del siglo XXI, la falta de libertades, la anulación de poderes públicos. Adelis, este tipo de proceso que en estos momentos, procesos judiciales, ¿hay certeza, hay inclinaciones, hay seguridad, tranquilidad por parte de las organizaciones hacia dónde puede favorecer o no la justicia? Obviamente en este momento hay mucha incertidumbre para las personas y es totalmente entendible, aunque la verdad es que de estos 530.000 aproximadamente beneficiarios del parol humanitario de los 4 países, creemos que más de 250.000 han pedido otros beneficios migratorios, pero hay un gran número de personas que solo dependen del parol humanitario, que todavía lo tenían vigente, personas de la comunidad cubana que se pueden ajustar según la ley de ajuste cubano. La verdad es que es importante decirle a la audiencia que lo que sí está en vigor en este momento es la orden que dio la jueza hace 2 días, levantando la pausa
administrativa de UCIS. Es decir, la jueza le ordenó a UCIS que reanudara de inmediato los procesamientos de los cambios de estatus de los beneficiarios del parol que han pedido diferentes cambios de estatus de los 4 países. Eso se tiene que estar procesando, eso dentro de todo es una buena noticia, eso no está eliminado porque no ha habido ninguna apelación acerca de esa decisión, es probable que la haya, pero no está pasando en este momento. Y mientras tanto, nosotros vamos a ir a la corte, vamos a seguir con el proceso y vamos a tratar de que los procesos se adelanten dentro de lo posible para que las personas que no tienen otro estatus, que no sea el parol humanitario vigente, no pasen tanto tiempo sin estatus, pero la recomendación es que consulten con un abogado lo más pronto posible, porque la verdad, José, es que la administración Trump lo que quiere es quitarle el estatus incluso a las personas que legalmente lo tienen para tratar de convertirlos en sujetos de deportación, especialmente a las que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos, porque de esa manera entrarían en esta figura, en esta normativa que se llama de remoción expedita sin tener que pasar por cortes y por procesos en las cortes de inmigración. Entonces, es esta desesperación por cumplir la cuota, por cumplir la meta de deportar la mayor cantidad de personas posibles, sin importar que sean personas que están haciendo todo correctamente y que tienen documentación legal, porque por mucho que los llamen ilegales, no son ilegales. Son personas que entraron por puertos de entrada con un permiso de viaje otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, que pudieron sacar un permiso de trabajo y que tienen absoluta legalidad en este país hasta este momento. Ade, yo estoy muy agradecido y creo que la gran mayoría de los venezolanos y muchos beneficiados por el TPS y familiares, por también el parol humanitario, personas muy cercanas a mí, han sido recibidas en este país. Por fortuna han podido canalizar su estatus o lograr una permanencia más prolongada todavía no definida, porque esto sin duda ha sido muy pronto. No obstante, posterior a que fueron avanzando los casos de parol, nos empezamos a escuchar, incluso entre pasillos, cómo había personas que se estaban aprovechando de ello. En su momento debió ponerse la lupa en torno a los entuertos que pudieron generarse, porque sabemos a qué nos enfrentamos en ese momento, a que hubo quizás intento de tráfico de personas, es decir, se torció la intención genuina que había con ese instrumento migratorio que en estos momentos le quita toda la protección a una gran cantidad de personas. Qué bueno que me preguntas eso, porque en el 2024, a principios del año 2024, antes de la mitad del 2024, la administración Biden anunció, y fue público, que suspendía temporalmente el procesamiento de los permisos de viaje y de la aprobación de sponsors porque habían descubierto fraudes y abusos en las aplicaciones. Hubo gente que fue entregada al Departamento de Justicia y fue procesada criminalmente por estos fraudes. Hubo gente que fue deportada por estos fraudes. Se limpiaron los archivos. Por muchas semanas no se procesó y de hecho nosotros nos quejábamos con Homeland Security. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo van a tener esta pausa administrativa? Y eso, después de varias semanas, se retomó de nuevo el procesamiento, ya habiendo limpiado todas esas listas. Y la verdad es que a partir de ese momento se aprobaron muchísimos menos permisos de viaje porque los controles eran muchísimo más estrictos. Entonces, sí, se pueden haber cometido errores y claro que se cometieron errores y se están cometiendo errores ahorita y se seguirán cometiendo errores porque los sistemas no son perfectos, son perfectibles. Pero la verdad es que la inmensa mayoría, de nuevo, de las personas que entraron aquí con parol humanitario, y te puedo decir que también gente muy cercana a mí, como tú dices, fue beneficiada, personas que no veían a su mamá desde hace 7 y 8 años porque no habían podido tener una visa americana, lograron venir con parol humanitario. Personas que no veían a sus hijos desde hacía 8 años, que no conocían a sus nietos, lograron ver a sus familias. Esas personas, lo único que se está pidiendo no es que las dejen, que les otorguen otro beneficio, es que procésale su cambio de estatus, dale una respuesta, sí o no, y déjalos terminar, los que todavía
lo que se está pidiendo es que las personas que todavía no se les han cumplido sus 2 años, se les dejen terminar sus 2 años que se les habían otorgado. Y si no califican para otro beneficio migratorio, pues que se los nieguen. Pero si sí califican, que se los procesen y se los den si es que tienen los méritos para tenerlo. No se está pidiendo nada extraordinario, se está pidiendo lo que está dentro de la ley, José. Y esta decisión de la Corte Suprema, otra vez, igual que con el TPS, corresponde a una apelación a la moción de emergencia que se había introducido en Boston para tratar de nuevo de mantener en estatus a las personas con parol humanitario mientras ocurría el proceso legal. Niegan la posibilidad de que eso pase con esta decisión de la Corte Suprema. Por supuesto la respetamos, pero dejan absolutamente vigente la posibilidad de que avance el caso en la Corte y en las Cortes de Apelaciones Menores, y eso es lo que vamos a hacer, los veremos en Corte, la pelea sigue. Adelis, ahora hay temor. Ayer teníamos a nuestro abogado de inmigración del programa, John de la Vega, y con las preguntas de la audiencia se demuestra el temor que existe por parte de la comunidad de ir a presentarse en estos momentos en una corte de inmigración por la presencia de agentes de ICE allí en estos lugares de justicia. ¿Han recibido ustedes este tipo de advertencia a lo largo de toda la nación? ¿En qué estados donde se presenta con mayor incidencia esta situación? Está pasando en muchos estados, está pasando aquí en Florida, está pasando en Miami, está pasando en Texas, está pasando en Georgia, está pasando en Nueva York, está pasando en todos lados. Pero la verdad es que es importante que se presenten a sus citas de inmigración. Como tú sabes, nosotros no somos abogados, no damos consejo legal, no podemos ni pretendemos darlo, deben consultar con abogados para tener mejores respuestas, pero no presentarse a una cita de inmigración ante las autoridades significa que abandonas el caso e inmediatamente te puedes convertir en sujeto de deportación. Si usted no ha cometido, lo que sí sabemos es que si usted no ha cometido ningún delito, si usted no ha tenido ningún récord de ningún tipo, así sean delitos menores, y usted tiene su permiso de trabajo vigente, que lo renovó, que tiene los documentos que prueban que usted tiene un estatus en este país, usted debería tener la posibilidad de que no fuese detenido en la corte. Sin embargo, la recomendación es consulte con un abogado antes de presentarse a sus citas en las cortes de inmigración y trate de ir acompañado por un abogado. Eso es lo que les decimos una y otra vez. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, tiempos que por lo menos desde que yo estoy en los Estados Unidos jamás habíamos vivido, y yo tengo casi 18 años en este país. Con el favor de Dios, yo creo que todo esto va a pasar y que tenemos el apoyo de la ley y de la separación de poderes, y vamos a seguir luchando por el debido proceso. Sé que hay mucha gente sufriendo mucho, no solamente por las detenciones y por el manejo tan cruel que se está haciendo de estas detenciones, pero también por el miedo, por la incertidumbre, por el no saber qué va a pasar. Pero las organizaciones y el liderazgo y los abogados estamos haciendo todo lo posible por ayudarlos, y sé que no es la escena no es la perfecta, la Corte Suprema nos los pone un poco más difícil, pero vamos a seguir intentando ayudarlos y seguir intentando que su estatus vuelva a estar en vigor. Antes de despedirnos, Adelis, la situación en el estado de Florida, con esta cooperación que existe, así como en otras entidades, pero que está sustentada en ley entre agencias policiales estatales y la agencia ICE de inmigración, que es federal. Adelis, hay despliegue de agentes de los troopers, los patrulleros de carreteras del estado de Florida, que en ciertos puntos realizan operaciones que distan mucho de la seguridad vial. Parecieran, y no quiero generar pánico, parecieran estar incurriendo en profiling, en perfilamiento racial. ¿Esto está siendo observado? ¿Han recibido a ustedes algún tipo de alerta en las salidas de la autopista en el sur del estado de Florida? La verdad es que yo sí lo puedo decir con propiedad. No parece. Estamos siendo objeto de perfiles.
nos están perfilando por cómo nos vemos, por la piel que tenemos, por el color de nuestra piel y por cómo lucimos. A los latinos y a los hispanos nos están poniendo el foco y somos el target de un ataque sistemático, xenófobo, racista y discriminatorio solo por quienes somos y cómo nos vemos. Lo que pasó en Tallahassee el día de ayer es solo una prueba de lo que están haciendo. La cantidad de trabajadores de construcción, que la verdad es que es bien irónico porque siempre dicen los antiinmigrantes, una de las frases que más utilizan es que nosotros lo que venimos es a ser unos mantenidos en este país, y resulta que el edificio de donde sacaron a todos los empleados eran latinos e hispanos, trabajando y rompiéndose el alma, produciendo, ganando menos de lo que ganan los ciudadanos de este país y los nativos de este país, trabajando y construyendo para hacer más grandes las ciudades donde viven. Y se los llevaron. ¿Por qué van a esos sitios y no van a otros sitios de trabajo? ¿Por qué siempre es el latino? Incluso los que son ciudadanos americanos, cuando se los han llevado detenidos, ¿cómo se ven? ¿Cuál es la fisionomía de esas personas? Se ven como latinos, aún siendo ciudadanos estadounidenses. Yo soy ciudadana estadounidense y cargo mi pasaporte en la cartera, José, porque todos podemos ser objeto de esa, no sé si se dice así, de ese perfilamiento, del profiling. Del profiling, de esa generalización racial que se está tratando de ejecutar. Sí. Totalmente. Sí. Adelis, muchísimas gracias. Sabemos que ha sido una agenda muy apretada. Hay una expectativa también por decisiones en otras cortes. En su momento vamos a informarlo y de seguro vamos a tener nuevamente que retomar la comunicación. Un gran abrazo a la distancia. Saludos en casa, por favor. Igualmente, quiero decir esto. Son momentos duros, pero seguimos estando optimistas y estoy segura que las cortes van a fallar a nuestro favor. Que así sea. Hasta la próxima, Adelis. Chao. Conversamos con Adelis Ferro, ella es presidenta del Venezuelan American Caucus.